Bueno, antes de nada, gracias a todos, obviamente, por hacer esto posible, a la organización, a los asistentes y demás. El tema sobre el que, bueno, tenía intención de hablaros es sobre pavimentos y coeficientes para ciudades sostenibles. Vale, realmente es un nombre así un poco rimbombante, pero básicamente se trata de saber o de plantearos qué soluciones prácticas, digamos, podemos plantear para conseguir pues, entornos, en este caso urbanizados, que sean pues, más sensibles con las personas y con el medio ambiente. ¿Vale? Si me permitís, digamos, para entender cómo planteamos, cómo tenemos enfocado, digamos, este tema desde a nivel empresarial, quería a su vez pues, hacer una breve referencia sobre pues, las señas de identidad de nuestra empresa, ¿no? Es decir, qué es lo que nos identifica y, por tanto, qué es pues, lo que condiciona la forma de actuar que tenemos. Somos una empresa, bueno, muchos de vosotros nos conoceréis. Perdón, tengo que disparar desde ahora sí. Somos una empresa fabricante de materiales de construcción, tanto de prefabricado de hormigón como de piezas cerámicas, cuya actividad empezó, como veis ahí, pues en la década de 1940. No vamos a, digamos, hacer el relatorio de todas las fases, digamos, por las que hemos ido pasando. Por cuestiones de brevedad lo voy a resumir pues, diciendo que pues, los 80 años de experiencia que hemos ido acumulando pues, entendemos que nos preparan, digamos, pues, para afrontar los retos tanto del presente como los retos del futuro que están por venir. ¿Vale? Somos además fabricante multisolución, es decir, ofrecemos pues, diferentes tipos de soluciones para, pues, en este caso, para obra civil, para edificación y demás, pero con la particularidad o con la característica de que son productos de fabricación propia realizados íntegramente en Galicia. Con lo cual, pues eso nos asegura, digamos, que podemos controlar perfectamente la calidad desde incluso la propia materia prima, que procede en gran parte de nuestros propios yacimientos, en este caso de arcillas, etcétera, que después utilizamos pues, para nuestros productos cerámicos y pues, lo mismo aplicamos también en nuestra división de hormigón. Como no puede ser de otra manera, tenemos un enfoque claro hacia la sostenibilidad y además sabemos y reconocemos que en ese ámbito hemos hecho cosas importantes, pero que todavía tenemos mucho margen de mejora, por supuesto, es decir, al final se trata de asumir las cosas como una mejora continua, pero además, digamos, dentro de ese enfoque no nos centramos únicamente, digamos, en el proceso de fabricación como tal, que es un pilar fundamental en este caso para conseguir materiales sostenibles, sino que valoramos evidentemente otros aspectos del ciclo de vida, como es precisamente el uso, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar ahora, es decir, cómo nuestros materiales con sus prestaciones pueden contribuir pues, a un entorno, en este caso, más amigable. Somos además pues, una empresa con fabricación íntegra, como decía antes, en Galicia, lo cual, pues, por un lado, digamos, contribuye a dinamizar a través del empleo pues las zonas rurales en las que nos emplazamos, y eso, pues, lógicamente tiene una repercusión desde el punto de vista social y económico, que, como saben, son los otros dos pilares, digamos, de la sostenibilidad, junto con el pilar medioambiental. Entonces, bueno, digamos que lo que define a nuestro producto es que es un producto gallego y que además estamos orgullosos de decirlo así con unas letras muy grandes. Bueno, dicho esto, si el puntero me deja, pretendía darles unas pinceladas de cómo enfocar, como decía antes, el diseño de las zonas pavimentadas de cara a conseguir efectivamente unos entornos más amigables. Esto que ven aquí parece como una cuestión así, un diagrama muy teórico, pero en realidad habla de una cosa muy pragmática, ¿vale? Que tenemos que plantearnos unos objetivos, ¿vale? A cumplir, a satisfacer, y que esos objetivos se pueden lograr mediante diferentes estrategias.
Los objetivos que nosotros entendemos que son prioritarios son la gestión racional de las aguas pluviales, cuestión además que hemos visto transversalmente en las diferentes ponencias que me han antecedido, la limitación del efecto de isla de calor, la reducción de la contaminación atmosférica y la reducción y valorización de residuos. ¿Vale? Es decir, que tendríamos, por un lado, unos objetivos. ¿Y cómo satisfacemos esos objetivos? Pues mediante superficies permeables y drenantes, mediante acabados con alto índice de reflectancia solar, o sea, lo que se conoce por el acrónimo en inglés SRI, con soluciones y pavimentos, en este caso, con propiedades fotocatalíticas y con integración de elementos de vegetación pues, en las zonas a urbanizar. Entonces, bueno, pues en esa línea hemos estado precisamente trabajando, desarrollando a su vez, digamos, dentro de campo, los, digamos, diferentes gamas de productos específicas, digamos, para esas soluciones y que a su vez se pueden, digamos, pues, combinar entre sí para obtener una solución, digamos, integral. No me voy a extender demasiado en estas cuestiones, pero digamos que esto que les estoy comentando no es algo que, o sea, es algo que compartimos plenamente, pero no es algo, digamos, que hayamos inventado nosotros, en el sentido de que no es algo que sea exclusivo bien del pensamiento, digamos, de nuestra empresa, sino que precisamente en las principales fuentes bibliográficas y de referencia que se han venido emitiendo, pues en este caso que he traído a colación 4 publicaciones de los correspondientes ministerios del ramo, pues el Ministerio de la Vivienda, el de la Transmisión Ecológica y demás, guías que incluso en algunos casos pues, se remontan ya a años atrás, de 2010, en las cuales pues, vemos cómo, pues, por ejemplo, en el libro blanco de la sostenibilidad nos habla ya de criterios de actuación de sostenibilidad, como la utilización de pavimentos permeables, materiales locales, y bueno, técnicas constructivas que facilitan la reutilización y demás. Otro tanto vemos pues, en esa otra guía de Ciudad, Urbanismo y Salud para el diseño de ciudades más saludables, o este otro caso más reciente de este mismo año 2002 de la guía para planificar ciudades saludables. Entonces, bueno, definidos, si recuerdan, digamos, en la presentación inicial, en ese diagrama, les hablaba de una serie de objetivos a satisfacer. Esos objetivos a satisfacer, a su vez, dependen, lógicamente, y tratan de dar respuesta a unos problemas. Con respecto a la gestión de las aguas pluviales, ¿el problema dónde está? Pues fundamentalmente, digamos, en la alteración, en la relación de la escorrentía y la filtración en los entornos urbanos. Es decir, cuanto más urbanizado está el entorno, más impermeable es el pavimento en general y por lo tanto la capacidad de infiltración es menor. ¿Y qué nos encontramos? Pues por decirlo coloquialmente, que cuando llueve, cosa que es bastante habitual en Galicia, pues nos encontramos muchas veces pues, con las calles anegadas y que para saltar pues, el paso de peatones a veces pues, tenemos que pegar la zancada correspondiente que todos conocemos, ¿vale? Entonces, precisamente para hacer una gestión racional, digamos, y evitar sobredimensionar las redes de aguas pluviales que en esos momentos puntuales pues, se pueden llegar a desbordar, planteamos 2 tipos de soluciones con pavimentos drenantes, es decir, pavimentos drenantes que drenan a través de la junta abierta, ¿vale? O bien pavimentos drenantes que drenan a través de la propia masa, ¿vale? Es decir, son, bueno, pues en este caso, masas permeables. Por, digamos, centrar un poco el tiro dentro del producto concreto del que les estoy hablando, es decir, cómo materializamos esa cuestión, pues, bueno, traigo aquí a colación pues, un par de ejemplos que, por cierto, pues les invitamos a que les puedan echar un vistazo, que los puedan tocar en la zona expositiva. Las ventajas de los pavimentos drenantes son, por un lado, la cuestión que ya he dicho de hacer un uso más racional, ¿no?, de la gestión del agua, evitando las inundaciones y demás, pero eso a su vez tiene también, lógicamente, una repercusión económica, es decir, nos permite reducir o evitar el sobredimensionado de la red de recogida de aguas pluviales y una gestión más eficiente de esas aguas que recogemos. Pero a su vez, bueno, pues tiene también aplicaciones prometedoras como la posibilidad de recoger de captar esas aguas
pues en aljibes diseñados pues bajo el pavimento, que se pueden reutilizar y demás, o incluso, pues lo comentaba con el representante de Vortex, que ha intervenido esta mañana con una interesante presentación sobre los jardines de agua, pues también permite precisamente ya no solo gestionar el agua de la lluvia, sino gestionar ese tipo de entornos construidos, ¿no? de entornos urbanizados. Bueno, por hacer lo más breve posible la presentación, otro aspecto importante a tener en cuenta es la limitación del efecto de isla de calor, que todos conocéis. Y para ello, pues, se pueden plantear soluciones como las que ya adelantaron algunos de mis predecesores, como puede ser pues, la incorporación precisamente de agua, se puede incorporar vegetación, que es fundamental para conseguir unas zonas de sombreado y demás, pero también podemos jugar con los acabados, es decir, conseguir acabados con un alto SRI, ¿no? Ese acrónimo que introducí antes, para conseguir precisamente que la mayor cantidad de energía sea reflejada y no sea precisamente absorbida por el propio material. Y por último, la otra solución, digamos, que planteamos desde este punto de vista es la reducción de la contaminación, que eso, pues, evidentemente, la vegetación es un aspecto fundamental, es decir, la incorporación de la vegetación en las ciudades es fundamental, pues, a través de la fotosíntesis y demás, pero también a través de los acabados podemos introducir propiedades fotocatalíticas, que básicamente se basan en que el producto, en este caso, contiene un catalizador de dióxido de titanio que produce en combinación, digamos, en presencia de radiación ultravioleta, produce una oxidación de los óxidos de nitrógeno, que son, bueno, tan perjudiciales, ¿no? Para la salud y sobre todo en altas concentraciones, transformándolos en nitratos inofensivos. Entonces, bueno, esa es realmente una tecnología. Aquí, bueno, les muestro un ejemplo además muy cercano, ¿no? de la ciudad de Pontevedra, donde se han utilizado este tipo de pavimentos, y en la medida en que este tipo de pavimentos además permiten la eliminación, digamos, de esos elementos contaminantes, contribuyen también a mantener más limpio el pavimento. Con lo cual, ¿eso qué significa? Pues que ese valor de SRI, digamos, teórico que tiene el material al inicio de su colocación, no pierde propiedades por el ensuciamiento, ¿vale? Con lo cual, digamos, pues que de forma indirecta contribuye también a reducir la isla de calor. Entonces, con esto acabo. Básicamente, volviendo a este diagrama inicial, vemos, por un lado, que un mismo objetivo se puede efectivamente satisfacer con varias estrategias, ¿vale? Y por otra parte, lo hemos visto en algunos de los ejemplos de los que hemos hablado, y que por otra parte, una misma estrategia, en este caso un pavimento fotocatalítico, por ejemplo, pues de forma directa o indirecta, pues puede tener una contribución hacia diferentes objetivos. Entonces, en resumen, lo que planteamos nosotros, bueno, es una visión, en este caso sí que más personal, pero es la posibilidad, digamos, de realizar un enfoque holístico del diseño de los pavimentos eficientes y sostenibles, es decir, tener en cuenta todas estas consideraciones, lógicamente adaptadas a las necesidades de cada proyecto, pero para sacar el mayor rendimiento y las mejores prestaciones de la propia solución, ¿no? Entonces, digamos que a día de hoy, que somos todos proactivos y somos todos resilientes, pues yo propondría como tercer adjetivo, pues ser también holísticos, ¿no? en este caso. Y por mi parte, pues nada más. Estamos, como les decía antes, en el stand, en la zona expositiva, con los productos que hemos traído, y allí en la parte superior derecha tienen también mi contacto, por si, pues les interesa que sigamos hablando de estas cuestiones.